no sé si al llegar te has dado cuenta, pero tengo placas solares ahí fuera. Y una de las cosas que me extrañó es que cuando las compré, me dijeron que llevaba batería virtual. Y dije, coño, será una batería de estas con lucecitas, de estas modernistas, de estas futuristas y tal. No, resulta que es virtual, o sea, que no existe, que es una entelequia, es ¿cómo lo diría? Un contrato. Es decir, una especie de acuerdo que hacemos con la compañía de la electricidad, que yo la electricidad que genero por el día, o una parte de ella, la lanzo al sistema y luego el sistema me la devuelve por la noche. Pero tan cutres somos que no sabemos almacenar la energía de otra manera. Bueno, es que hay formas de almacenar energía. Una de ellas son las baterías, ¿no? Que todos tenemos en los móviles, en las computadoras, en el coche, ¿no? Tenemos baterías. Es una forma de almacenar energía. Tú transformas energía eléctrica en energía química, porque en una batería hay una reacción química de oxidación o reducción que te produce nuevamente energía. Esa es la forma, pero la forma que conocemos desde Faraday, ¿no? Del siglo XIX. Pero el gran problema es que son caras, dependen de átomos, de metales raros, de una tecnología, y todavía no es la más eficiente que tenemos para almacenar energía, ¿no? La otra forma es utilizar esa energía y almacenarla de forma química otra vez. Pero espera. Pero esto que me estás contando, esto ya sería parte del programa, ¿no? Sí. Es eso, desarrollar el desarrollo de baterías para... Pues entonces, espera, si te parece, como creo que esto está grabando todo ya, paramos unos segundos, pongo sintonía, te presento bien presentado y arrancamos de verdad, porque, no sé, cuando me da cuenta estábamos aquí ya en faena y todavía no tocaba. Vale, un segundico, que pongo sintonía y arrancamos. Hola, esto es El Disfraz de Polifemo. Hoy vamos a hablar en el Disfraz de Polifemo de algo que nos afecta ya. Ahora, no dentro de 20 años, no. Ahora, es decir, vamos a hablar de cómo demonios almacenamos la energía renovable que producimos. Y para eso tenemos a una figura de referencia absoluta en química verde y catálisis. Alguien que ha cambiado la manera en que entendemos cómo se transforma la materia. Ayrton Dupont. ¿Lo he pronunciado bien? Pues, Ayrton, si te parece, seguimos donde lo hemos dejado antes, que hemos arrancado así medio sin querer y cuando me he dado cuenta estábamos ya en pleno programa. Retomando la idea que estábamos antes, tratando medio informalmente, la cuestión es que cuando producimos la energía limpia al mediodía, luego por la noche esa energía no la tenemos. Y la cuestión es, ¿hasta qué punto es el almacenamiento el cuello de botella de la transición energética? Bueno, el almacenamiento de energía siempre fue
el mayor de los problemas. Es que la verdad es que transformamos siempre un tipo de energía en otra, ¿no? Como de la solar, le estamos diciendo, de la luz en eléctrica, ¿no? Y la electricidad, si no es consumida, se pierde, se va. Y otra cosa que es importante, que llamamos una ley de termodinámica, ¿no? La transformación de una energía, de un tipo de energía en otra, de luz para eléctrica, térmica para eléctrica o otra, nunca es 100%. Nunca. Siempre se pierde. Siempre se pierde, ¿no? En la transmisión de la energía eléctrica, como estamos acostumbrados a recibir en nuestras casas, hay una pérdida desde la generación hasta que llegue a nuestra casa. Eso es natural. Es la ley, las leyes naturales que no se puede, que no hay forma de cambiarlas. Entonces, la cuestión siempre es cómo podemos almacenar la energía para que podemos tenerla cuando necesitamos, como la queremos, ¿no? La forma más sencilla de poder entender eso es con las baterías que conocemos desde el siglo XIX, desde Faraday, ¿no? En que transformamos la energía química, que es una reacción química, en energía eléctrica o térmica, ¿no? que es una batería, es que donde estocamos la energía para que después pueda ser utilizado de forma cuando queremos. Pero esa tecnología, si bien que ha avanzado mucho en los últimos 20 años, tenemos los coches eléctricos, ¿no? Nuestros celulares, yo me acuerdo cuando hace una década, 15 días, cuando la batería tenía dos horas que se podía utilizar por 2 horas, estábamos felices, y ahora por 20 horas, por todo, es un cambio tecnológico importante. Esa es una forma de almacenar energía de forma de baterías. Que es una forma química. Entonces, la otra es almacenar sobre forma de un compuesto químico. ¿No? Cuando quemamos el petróleo, ¿no? Lo fósil, para transformar en eléctrica, ¿no? ¿Qué transformamos? Transformamos la energía química que está ahí, ¿no? Con oxígeno, la quemamos, calentamos agua para que genere vapor, de ese vapor las turbinas, y ahí se produce energía eléctrica. Hay una otra forma que es interesante, es que la combustión de los combustibles fósiles, todos nosotros sabemos que produce uno de los más importantes gases del efecto invernadero, que es el dióxido de carbono. Pero hay una combustión química muy limpia, que es la transformación del hidrógeno, la molécula de hidrógeno, que cuando la oxida, la transformas en agua y genera energía, y esa energía química se puede transformar en energía eléctrica. Entonces, antes de llegar ahí, que creo que ya me estás metiendo en el terreno que tú quieres llevarme, espérate un poquito, porque hemos dado por supuesto, bueno, está claro que el CO2 es un gran problema, ¿vale? Pero ¿por qué? Es decir, lo hemos dado por sabido, pero ¿cuál es el problema que causa el CO2? Porque toda la vida se quema, se produce energía y se funciona y venga para adelante. ¿Pero sí. ¿Qué? Bueno, dos cosas importantes. Primero, entenderemos que estamos en un planeta que tiene los recursos, el número de átomos que tenemos es limitado. ¿No? Una curiosidad. Si tú preguntas a alguien si nuestro planeta gana o pierde masa. Bueno, vamos a la termodinámica, los principios básicos, ¿no? De la energía. Bueno, el planeta gana masa con el polvo cósmico y con los micrometeoritos, pero pierde mucho en los gases leves, como hidrógeno e helio. Y el balance es que perdemos más o menos 500.000 toneladas años de masa. Pero estamos limitados a eso. Ese es el número de átomos de hidrógeno que tenemos. Va a disminuir un poco, pero es lo que tenemos en la Tierra, no va a cambiar. El número de átomos de un metal, de rodio, de cualquier otro, también no cambia significativamente. Su transformación química, ¿no? Es que
dentro de nuestro planeta. Y la segunda cosa importante es que en nuestro planeta siempre hay un balance de dos procesos, de organismos que utilizan CO2 y agua y producen azúcares que son por la fotosíntesis, que es una reacción de reducción, reduce el CO2 a azúcar, y otros organismos que utilizan el azúcar y el oxígeno que producimos para generar energía, que somos nosotros, ¿no? Y el planeta siempre estuvo en un balance de eso. Hay momentos que los procesos se oxidan, son más importantes. Ahí tenemos las eras glaciales, ¿no? Otros en que hay un balance. Nunca hay un equilibrio, hay un poco más, un poco menos de uno de otro, ¿no? Eso es importante entender, que una cierta concentración de CO2 en nuestra atmósfera es fundamental para que el planeta como lo conocemos tenga. Luego el CO2 en principio no es malo. La cuestión es la cantidad, como decía Paracelso, ¿no? Que al final es la cantidad lo que te mata o lo que te cura. Sí, es la cantidad, porque si fuera menos de aproximadamente 250 ppm, partes por millón de CO2 en la atmósfera, no tendríamos las zonas con clima para sostener la vida como conocemos. Sería distinto, ¿no? Por eso que cuando hay las eras glaciales, por ejemplo, hay volcanes y cosas que producen mucho CO2, que los organismos que hacen la reducción de CO2, que son los del reino vegetal, no pueden funcionar, entonces hay la era glacial. Y lo que es importante es que hasta aproximadamente el principio de la revolución industrial, 1810-20, la temperatura media de la Tierra y la concentración de CO2 estaban por ahí. La concentración de CO2, 250, 270 ppm, ¿no? Y la temperatura media. Con la revolución industrial, ¿qué pasó? Pasamos a quemar mucho, ¿no? Combustibles fósiles, a destruir los organismos que hacen la reducción, que son los vegetales, para la agricultura, para ocupación urbana, etc. Entonces, son dos procesos que ocurren casi que simultáneamente. Yo disminuyo la capacidad de reducción de los organismos que la Tierra tiene, y produce mucho más CO2. Ya estamos en casi 460 ppm, y el límite que nosotros vemos que veníamos como posible para que mantenemos el sistema como está, más o menos, de 1,5 grados de Celsius, ya ultrapasamos. Entonces, lo que tenemos que hacer, nosotros ya sabemos, es que tenemos que disminuir a los procesos que producen CO2 y aumentar los procesos que utilizan CO2. Entonces, la reforestación, todo eso es fundamental porque aumentamos los organismos que consumen CO2 a través de la fotosíntesis. Y disminuyendo la concentración de CO2 podremos mantener algo de cómo el planeta está. Vale, entonces, si he entendido bien, lo que buscamos es, por un lado, una fuente de energía o un vector energético, que creo que es como lo llamáis vosotros, ahora después me explicarás lo que es, que primero no genere CO2, a ser posible, e incluso si fuera posible, que de alguna manera se reabsorba y se transforme en algo que nos sea útil, ¿no? Un poco esas dos características son las que buscamos. Sí, exactamente. Pero hay que entender que la Tierra es nosotros somos organismos que producimos CO2. Toda y cualquier materia orgánica, al final de su vida, va a se transformar en CO2. Lo que podemos hacer de esas formas es que el sistema sea circular. Ese CO2 que es producido es consumido. CO2 producido para mantener un equilibrio. Un balance, ¿no? Como teníamos antes de la revolución industrial.
¿no? Y eso es, reflorestar, utilizar recursos naturales, etc. Pero para que podamos mantener el nivel de vida que buena parte de la humanidad tiene, es que es muy interesante, ¿no? Que hace más o menos un siglo, más de 92% de la población de la Tierra no tenía dientes. Vivía hasta no máximo 35 años. ¿No? Era fea, sucia. Y ahora, buena parte puede tener. Y aquí es importante, es que los modelos económicos están basados en la producción de bienes y cosas, es que qué tipo de sociedad queremos. Hay un cálculo que han hecho ya hace algún tiempo, casi una década, que ponen lo siguiente: imagínate que todos nosotros vamos a vivir como la clase media baja norteamericana, en la misma sociedad que la norteamericana. Para que ahora somos 8.000 millones de personas, para que eso sea posible necesitaríamos de 4 planetas Tierra. Es imposible. Pues según mis cuentas solo tenemos uno. Entonces hay que cambiar la forma como transformamos la materia, cómo consumimos, ¿no? Y cómo nos relacionamos con el planeta, ¿no? Si no hiciéramos eso, es que el planeta, la Tierra existe a pelo menos a 4.5 mil millones de años. Y va a existir por lo más 4,5 mínimo millones de años. ¿No? La Tierra no está preocupada con nosotros. Si nosotros nos vamos a ver a otros organismos que van a estar adaptados o no, o se transformar en Marte, pero no, que tenemos que entender es que si no hicimos nada, vamos a destruir el planeta como lo conocemos. Si alguien va a sustituir o no va a sustituir, ahí es una cuestión de cómo dejamos el planeta. Luego, a ver si he entendido bien. Lo que buscamos entonces es una fuente de energía que se pueda almacenar sin demasiados problemas, que se pueda transportar y que además no genere CO2, ¿no? Pues sería fantástico que tuviéramos en el universo alguna sustancia que cumpliera esas características. ¿Hay alguna? Bueno, formas de producir energía, sí. Hay una que a la gente no le gusta mucho que se hable, que es la termonuclear. La termonuclear. Ahí vemos los franceses y los alemanes en quién se irá ganador de eso. Desde la guerra de la Ucrania, los alemanes, que dependían mucho del gas ruso, están con problemas. Los franceses jugaron todas sus cosas en la nuclear, ¿no? Vamos a ver, pero la nuclear también tiene sus problemas, pero es una energía. No hay una única solución, hay varias que podemos y debemos tomarlas para ir solucionando esa cuestión. No vamos en mi punto de vista personal, sin la nuclear faltará algo de energía. La otra que todos hablan es el hidrógeno, porque la relación de hidrógeno con oxígeno, que es una oxidación, produce agua y energía. Pero sería fantástico que esa sustancia que están nombrando, el hidrógeno, estuviera disponible en el universo, ¿no? Sí. ¿Cómo cuánto hidrógeno hay en el universo? Es el elemento más abundante que hay. Pues entonces a lo mejor... Sí, pero está... A ver, ¿cuál es el problema? En la Tierra... Hay un pero ahí, ¿no? Hay un pero. En la Tierra, porque el agua tiene hidrógeno. Todo y cualquiera... 2 partes de hidrógeno, 1 de oxígeno, ¿no? El organismo vivo tiene hidrógeno. Todos nosotros tenemos átomos de hidrógeno por todas las partes. Ahora me vas a decir que no es tan fácil conseguirlo. Lo que es chistoso es que ese hidrógeno que tenemos en eso, ¿no? Es el mismo hidrógeno que fue generado cuando se hubo el Big Bang.
Entonces, es maravilloso eso, ¿no? Saber que somos partes del Big Bang. Del primer, sí, sí. No, bueno, 3, 4 minutos después del Big Bang. Pero para tener un hidrógeno limpio, ¿no? Necesitamos hacer de dos fuentes. Una es de los hidrocarburos, que son los combustibles Fósiles. ¿Cómo lo hacemos? 94% del hidrógeno de hoy es producido a partir de combustibles fósiles. Claro, pero hemos quedado que eso al final nos lleva al CO2 y el CO2 malo. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué otro camino queda? La otra es de la electrólisis de agua. Espera, ¿has introducido un ¿Qué es término? electrólisis del agua? Yo uso energía eléctrica para que los enlaces hidrógeno-oxígeno se rompan y ello forme hidrógeno y oxígeno. Bien, yo necesito de energía. Y como te dijo en principio, estoy transformando energía eléctrica en energía química. Porque estoy rompiendo los enlaces oxígeno con hidrógeno. Bueno, y esa energía obviamente tiene que ser una energía limpia. Bueno, la limpia que tenemos hoy, las principales es la solar eólica, ¿no? Que son limpias. Cuando hacemos la electrólisis del agua utilizando esas fuentes limpias, nosotros llamamos que producimos el hidrógeno verde. A ver. Entonces, el hidrógeno verde viene de qué? Varias cuestiones antes de avanzar, porque primero, antes de lo de los colores, que a mí eso me tiene un poquito despistado, cuando hablamos de electricidad y agua, no decimos que cogemos un cable de estos de la electricidad y se lo enchufamos ahí. Entiendo que es algo más complejo que eso, ¿no? Un poquito, pero es muy sencillo. Nosotros podemos hacer la electrólisis, pero no con el rendimiento que necesitamos, de eficiencia que necesitamos. Hay electrodos, ¿no? Electrodos donde hay del instituto, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. El cátodo y el anodo, ¿no? Para que eso ocurra. Hay un electrolito para que la energía eléctrica pueda... entonces no es tan diferente. Yo lo he dicho un poco de broma, pero no es tan diferente a lo que yo he dicho de enchufarle ahí. No es mucho diferente de eso. ¿No? Desde Faraday, hace 200 años ya. ¿No? Sí, vamos, se sabe. Es una técnica entonces que ya tiene que estar depurada. ¿Entiendes? Desde Faraday, tanto que llamamos la eficiencia de un proceso de electrólisis de eficiencia faradaica. Que es cuántos electrones yo pongo energía eléctrica y cuántos son utilizados para generar hidrógeno y oxígeno. Si la fuente de energía eléctrica es limpia, como eólica o solar, llamamos ese hidrógeno de verde. Vale, pero ahora me vas a decir que hay más colores, ¿verdad? Sí, porque si yo utilizo la energía nuclear para hacer electrólisis, ya llamamos de rojo. Rojo. Que produce muy poco CO2. ¿No? Si utilizamos energía que venga de algo que produce CO2, pero ese CO2 yo capturo, yo no dejo ir a la atmósfera, yo llamo de azul. Vale. Entonces, dependiendo de la fuente... Yo me sé un color, el gris. Que el gris es el que viene directamente del carbón, ¿no? Sí, del carbón. del carbón. Es que una vez vi el color y digo, madre mía, cuánto color. Y yo que soy daltónico, digo... Y una curiosidad, ¿sabes quién creó esas escalas de colores? No, pero he oído decir la que... La industria de combustibles fósiles. Pero sí, he oído maldecir sobre esa gente, porque decir, ¿a quién se le ocurriría hacer esto? Porque cuando tiene un color, 2 colores, 3 colores, pero parece, pues ya me has contado 4, creo que me has dicho ya. Hay más. Hay otras dependiendo de la fuente de donde viene la energía que yo utilizo para hacer electroles del agua. Vale, pero bueno. Voy a preguntar una perogrullada, espero que no hacer mucho ridículo. El hidrógeno, la sustancia del hidrógeno, el gas, no tiene color. No. O sea, lo que es un palabra que se ha inventado artificialmente. Sí, claro. Para describir de dónde viene la fuente de energía que utilicé para generar. Pero cuando tú lo abres, hidrógeno. Es el mismo. Sí. Vale. Claro. Tenemos hoy sistemas altamente eficientes para hacer eso.
¿Cuál es el problema? Claro, iba a decir, bueno, entonces a ver, si no lo estamos usando ahora mismo, es que tiene que haber algún problema. ¿Cuál es? Bueno, para sistemas que necesitan de energía móvil, para coches, que tiene que el hidrógeno tiene que estar indo junto con donde va a ser consumido. Como dices, el hidrógeno es un gas. Y es un gas explosivo. Vaya. Para ponerlo de una forma, y ocupa mucho espacio, que es un gas. Entonces, el almacenamiento y transporte de hidrógeno es un problema gravísimo. Ese es uno de los problemas que tenéis. Pero para sistemas que no son móviles, para sistemas fijos, yo produzco el hidrógeno y lo utilizo para generar, ¿no?, energía eléctrica cuando quiera. Bien. Pero hidrógeno es solo una parte de la solución, porque vuelvo a decir, nuestro planeta tiene un número limitado de átomos, estamos limitados a ello. El agua que necesitamos para hacer la electrólisis tiene que ser agua dulce. Vale, eso quiere decir que ya la del mar, ya en principio, pero Sí. se puede tratar también, ¿no? Sí. No, tú tienes, entonces, bueno, ¿dónde hay abundancia de energía limpia, eólica y solar? Son los sitios que no tienen mucha agua dulce. Es decir, claro, que Mire, Almería, ¿no? Claro. Todas esas partes que hay sol, pero no hay el agua. vaya. Bien, el agua abundante que necesito. Hay una otra posibilidad, yo puedo hacer desalinizar agua, ¿no? Pero hay una cuestión importante. Si vamos a desalinizar agua en esa cantidad que necesitamos, vamos a aumentar la salinidad del agua del mar y cambiamos completamente, porque el sistema que más almacena CO2 en nuestro planeta son los océanos. Y si yo aumento la salinidad del agua del mar, yo disminuyo la capacidad Para absorber. el CO2. Vaya. ¿Ya? Entonces hay un límite, ¿no? Hay un límite para eso. ¿No? Eso es importante, ¿no? Si vamos a utilizar el agua dulce, hay un cálculo que los australianos hicieron hace un par de años, porque ellos están involucrados en eso, ¿no? Porque en Australia tienen energía solar, eólica, todo, ¿no? Hicieron los cálculos y se fueron pasar que ellos producen aproximadamente solamente 8% del hidrógeno que utilizan es verde. El otro viene del gris, de todas las otras partes. Se fueron pasar de ese 6-8% a 25%, tendrían que sacar 4% del agua usada en la agricultura. Pero si quitamos agua de la agricultura, es la famosa teoría de la manta. Sí, entonces, el hidrógeno es parte de la solución, pero no es la solución única, ¿no? Que tenemos que entender en este proceso, ¿no? Pero entonces, el proceso completo, desde el punto de vista inicial que yo planteaba, que es el de, al final, tener el almacenaje y la disponibilidad de uso final como consumidor, ¿cuál es el ciclo completo? Porque hemos dicho energía eólica o fotovoltaica que genera electricidad, esa electricidad con agua dulce genera hidrógeno, y oxígeno, el hidrógeno y el oxígeno que supongo que también tiene otra aplicación, pero desde el punto de vista que nosotros buscamos, hidrógeno, que en este caso va con la etiqueta verde, ¿vale? Se almacena y se transporta de alguna manera y luego cómo se utiliza el hidrógeno, porque nos hemos quedado ahí. Sí. O sea, el hidrógeno, a su vez, porque yo aquí en casa no puedo utilizar hidrógeno de forma directa, ¿no? No. Pero, ¿cuál sería el proceso? Ya hay dispositivos muy pequeños que se pueden utilizar en casa. Los japoneses lo tienen, pero es limitado. Pero esas son las famosas células de combustible, ¿no? Que tomo hidrógeno más oxígeno y genero energía y agua, ¿no? Eso es una tecnología que está muy bien ya.
Has dicho que genero agua, Sí, sí. pero no hemos dicho que lo que se hacía era usar agua como elemento para... Es decir, el agua que inicialmente hemos gastado para crear, Sí, se puede. ¿se puede, en cierto modo, Sí, reconstituir? claro. Sí, claro que se puede, pero es limitado. Ya. Ese número es limitado. ¿No? Ese número es limitado. O que hay dos definiciones importantes. Una que llamamos de análisis de ciclo de vida, en inglés el Life Cycle Assessment, es que vemos en todo el ciclo del producto cuánta energía y cuánta basura produce. Y tengo que poner de forma circular. Entonces, es como la naturaleza ya lo hace, ¿no? Hay organismos como el reino animal que quema azúcar para producir CO2 y agua, y hay el otro reino que utiliza CO2, agua, con la luz solar, hace fotosíntesis para generar azúcar, ¿no? Es el principio, que todo sea circular. Pero las tecnologías que tenemos hoy son muy dependientes de muchas cosas. Los metales raros que están en pocas partes, ¿no? En Ucrania, tal vez. Bueno, los metales raros están lo que... ¿Tiene que ver con el tema geopolítico de las tierras raras y todo eso? Ucrania es el segundo o el tercero. El primero es China. Pero China tiene algo más importante. Tiene la tecnología para purificarlo y para tenerlo, ¿no? En Sudamérica también, en África también. Luego vamos a terminar hablando de geopolítica también, ¿verdad? Exactamente. Pero la cuestión es que la mineración es la industria más insostenible del planeta. ¿Por? Ya viste la cantidad de basura que para sacar 1 gramo de oro, cuánta basura de otros tú sacas. Yeah. Es fenomenal. Es en la potencia 5 gramos. No es, y hay otros que son los elementos más raros, más raros, sí, más caros, ¿no? El más caro de todos, el oro es el quinto. Estás hablando continuamente de forma indirecta de eficiencia de procesos. Sí. Al final, esto todo subyace ahí, ¿no? Sí. Aquí los romanos, los moros, las minas que tenían para sacar los diferentes metales. Es tan insostenible esa industria que hay ciertos elementos que hoy es más eficiente, que llamamos de hacer la mineración urbana. ¿Sabes qué es la mineración urbana? No, pero me vas a contar seguro. La mineración urbana es que todos los dispositivos electrónicos, eléctricos que tenemos, tienen varios metales. Cuando la vida útil acabó, ¿dónde se va? ¿A la basura? Sí, pero esta basura tiene una concentración de metales como cobalto, níquel, que son más fáciles de retirar ya que hacer la mineración. Vale, luego, que casi nos interesa más buscar en la basura que en las montañas. Sí, llamamos de mineración urbana. Para ciertos elementos ya es importante. Para que tú tengas una idea, en los catalizadores de los coches a combustión, ¿no? Hay un poco de rodio. Rodio es el segundo metal más caro y más raro del planeta. El primero es osmio, pero no utilizamos mucho para casi nada, ¿no? El oro es quinto, paladio es cuarto, ¿no? Entonces, esos elementos, ¿no?, son difíciles, ¿no?, de purificarlos, de obtenerlos, que ya en este momento ya se puede decir que sea que llaman de mineración urbana, ¿no? Que es sacarlo ¿no?, de las baterías, porque el final del ciclo de la batería, ¿qué vas a hacer con los elementos que están ahí?
Claro, porque ahora todo depende de baterías. Sí. Y por lo que me estás contando, a corto plazo al menos, no vamos a encontrar otra forma de almacenamiento de energía móvil, al menos el móvil, que sea movible, que a partir de esos metales, ¿no? Haberán células combustible a hidrógeno, habrá la nuclear, habrá la solar. Los coches de gas ya han existido, los taxis, los autobuses. ¿Qué gas usaban? Eso es interesante la pregunta porque eso ya utilizaban desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y era mucho el gas metano. ¿Y sabes cuánto de hidrógeno tenía dentro? En algunos sitios. ¿Cuánto? 30-40%. Y quemábamos ya hidrógeno en esa época. Luego no íbamos más del todo. Sí, entonces, pero ¿no? la eficiencia de los motores. Ya. Pero lo importante aquí es decir, si uno entiende que el planeta es limitado, y que transformamos una cosa en otra, necesitamos de energía, es un balance de todas esas cosas. ¿No? Si nuestra sociedad no está dispuesta a cambiar su forma de vivir, ¿no? Los pesimistas creen que no, nosotros no vamos a ver, pero Me estás diciendo que la humanidad, la forma como vive, no. Tú que eres científico, que eres químico, que conoces esto mejor que nadie, que no nos hagamos ilusiones en la ciencia porque al final vamos a ser nosotros los que tengamos la solución, no las personas que estáis investigando. Es una decisión política. Vaya. La tecnología, pero puede ser no es la ideal todavía, pero la tenemos. Los conocimientos de ciencia básica principal, no todo, pero lo tenemos. La tecnología lo tenemos. Te doy un número un ejemplo que simplifica muy bien que estoy diciendo. ¿Ya oíste hablar de los 9 límites planetarios? A ver. Bueno, Cuenta. son indicadores de cómo está nuestro planeta para que la humanidad pueda vivir en ello, ¿no? ¿Me vas a decir que estamos jodidos? Son 9. Vale. Son 9 indicadores. Uno es la acidez de los océanos, la biodiversidad, la concentración de CO2, ¿no? Y todo. Y hay uno que es la capa de ozono. ¿Hemos mejorado? Sí. Vale. Es que la única que está mejor. Todos los otros ya ultrapasamos los límites seguros de la humanidad. Es que te estaba viendo venir y digo, ¿me vas a deprimir? Cuando hay voluntad política y decisión. Porque lo del ozono, vamos a contarlo porque la gente más joven quizá no conozca lo de los CFCs, Sí, ¿no? Que eran los sprays estos que usábamos para los desodorantes y tal, resulta que tenían No solo eso, en los compresores para las neveras, para exacto, todo. Que estaba en todos lados y resulta que eso estaba, ese componente que contenía estaba provocando un agujero en la capa de ozono que se tardó mucho en descubrir y que eso provocaba efectos invernaderos, etcétera, etcétera. Y dijimos, pues nos vamos a la porra, se destruye el planeta. Sí. Pero dijimos, como planeta, y por una vez, al menos no sé si ha habido más precedentes, pues esto pues habrá que arreglarlo. Hay que buscar alternativas y producir otra sustancia que no sea tan nociva y a ver si así la capa por sí sola se regenera. Y me estás contando que un poquito se ha regenerado. Es de los 9 límites planetarios, es el único que hemos mejorado en ¿Y los otros 8 qué? ¿Qué hacemos con ellos? Muy mal. La acidificación de los océanos es brutal. Más ácida que los limones de la huerta de Murcia, ¿no? Y ahí hay una cuestión que es fundamental. En los fondos de los océanos, ¿lo que hay? Minerio. Que los grandes señores invierten en explotar algo que no explotamos en ese planeta todavía mucho, que el fondo del mar.
Es de los océanos. Que hay mucha superficie ahí, que es el 80% del planeta, o así, ¿no? Sí, por ahí. Entonces, es otra cosa. Cuando vamos a sacar los minerales que están ahí en esta capa, ya no más. Es que somos 8.000 millones de seres humanos, ¿no? Es que la gente, hay un segundo gas de efecto invernadero que la gente no pone mucha atención, que es el metano. Bueno, el metano, los vulcanes, ¿no? Procesos naturales de anaeróbica, de biofermentación, produce, y principalmente también los ruminantes. ¿Qué son los ruminantes? Las vacas. Rumiantes, sí. Rumiantes, ¿no? Las vacas, los cerdos. Sí. Bueno, hoy en día los rumiantes producen más metano que los volcanes y los otros procesos naturales. Sí, pero no vamos a cargarnos los rumiantes. Digo yo. Que es una forma de cómo que todos queremos, nosotros queremos ese tipo de proteína, ¿no? Ese tipo de carne. ¿No? ¿Dónde estaba viendo? Que hay como 7 o 8 ovejas para cada neozelandés. Y Nueva Zelanda. ¿No? Pues es un número que es... pero si ese sistema estuviera incluido en una forma circular de utilizarlo, no hay problema. Es que la decisión es política. Cuando nosotros decidimos que vamos a tomar esa decisión, como hicimos con la que son la capa de ozono, digo, no, ahora el transporte será mayoritariamente público a base de eléctrico o a hidrógeno o no sé qué, ¿no? Hay que cambiar la forma como... No es una solución, son centenas de... Pero déjame adivinar, ¿las grandes empresas que ahora mismo se están forrando ganarían menos dinero con eso? Bueno, déjame te dar un número. Y eso yo te digo a que nos escuchan, ¿no? Cuando queréis números que son importantes, porque hay tanta fake news, tanta otra cosa, creo que nadie va a contestar que el Fondo Monetario Internacional lo tenga, ¿no? O la Agencia Internacional de Energía. Pues bueno, va a estos websites y te dan los números. ¿Tú sabes cuánto la industria de combustibles fósiles recibe de subsidios? ¿Tienen una idea de cuánto es? Las personas no tienen idea. ¿Cuánto? En torno de 14 millones de dólares por minuto. Es muchísimo dinero, ¿no? No, es casi 11% del Producto Interno Bruto Mundial. A ver. En subsidios para la industria de combustibles fósiles. Repite eso porque me ha parecido, o sea, no sé si he entendido la cifra. No soy yo, el Fondo Monetario Internacional. Sí, pero claro, pero estoy intentando asimilar la cifra y... No, es monstruosa. La conclusión del report ese que está en el Fondo Monetario Internacional es que no podemos cambiar mucho eso porque si lo hicimos eso, la economía mundial se va, perdón la expresión, al carajo. Ya, pero bueno, a ver... Pero me estás diciendo que esa industria se sostiene porque se le mete ese dinero. Si ese dinero, en vez de meterse ahí, se mete en otro sitio... Sí. Es que es muchísimo dinero. Sí. Pero son 14 millones de dólares por minuto, hombre. O sea, pero mucho... O sea, no, como una tecnología nueva, ¿no? Y tú entiendes, es que si tú llegas a un industrial, digo, bueno, yo tengo un nuevo sistema aquí que produce un 99% menos de CO2, pero tú tienes que cambiar completamente tus plantas. No vas a hacerlo. ¿Por qué? Porque las inversiones son hechas. La pregunta es: tú dices a alguien, si, una refinería de petróleo lleva entre mínimo 10 años a 20 años para ser construida. Una buena, una grande, ¿no? La inversión que tú haces es a largo plazo. Tú no vas a cambiar eso, eso no utilizo más. Entonces, las tecnologías más importantes verdes que son
que llamamos de retrofitting, que vamos a reutilizar las plantas que tenemos con nuevos sistemas que producen menos CO2. Es decir, no un cambio radical de empezar de cero, sino adaptar lo que hay, ¿no? Eso es casi imposible. Pero China está demostrando que es posible, ¿no? Hace 20 años los mayores poluidores eran los chinos. Pero entonces, quien se tiene que movilizar en último extremo son las grandes empresas que mueven el mundo de los combustibles, sí, ¿no? Pero hay cosas más inmediatas que deben ser hechas. A ver. Adivinas. ¿Cómo? Tienes que adivinar. La cosa más tengo que sencilla que adivinar. hacer, sí, más sencillo, fácil que podemos hacerlo inmediatamente si hay decisión es reflorestar, porque ellos capturan CO2. ¿No? Sí, claro. Has dicho que hay dos caminos. Recuperar las áreas que están mundo vegetal, claro. Degradadas. Ese es, si hemos visto ahora, ¿no? Nos da tiempo suficiente para implementar tecnologías más verdes, más sostenibles, que van a producir menos CO2 o que van a incorporar el CO2 en la economía. Pues yo soy muy pesimista en ese aspecto, porque ¿quién y por qué va a hacer eso? Porque al final vamos a terminar en grandísimas empresas y las empresas, por definición, están para ganar dinero. Y eso, en principio, no suena a algo que vaya a generar dinero, al menos a corto plazo. Luego, tendrá que haber alguna manera de conseguir que esas empresas terminen ganando dinero, porque si no, no lo van a hacer. ¿Cuál es el camino? ¿O no lo hay? Bueno, yo te voy a responder con... Hay un estudio publicado recientemente, el año pasado, en el Science, ¿no? Sí. Hecho por sociólogos, historiadores, economistas. Hicieron un estudio en, si no estoy, 57 países del mundo sobre la percepción de los cambios climáticos por la población. La percepción. La percepción que ellos tienen, ¿no? Sí. Al contrario que yo esperaba, el 90% sabe que son los seres humanos que causamos los cambios climáticos. Es impresionante, ¿no? Sí, porque yo parto de la ignorancia la gente sabe que es eso. Entonces, pero no va a cambiar su forma de vivir. La gente sigue teniendo hijos. Exacto. La conclusión... Yo puedo entender. Sí. No tengo hijos. Sí. A mí me quedan aquí un máximo de 50, 60 años. Para entonces yo creo que llegamos, que arreen los demás. Pero la gente sigue teniendo hijos. Sí, es decir, luego, pero no. Sus hijos o sus nietos a lo mejor ya no lo ven. El estudio muestra que la gente está consciente de las causas del cambio climático, pero la población en general no va a hacer nada. Es que la solución tiene que venir de la cúpula, de arriba. Son decisiones... ¿Cómo hicimos con los Sonios? Claro, pero es que el mundo de la economía también es circular. Es decir, la gente de arriba en realidad no es la gente de arriba, es la gente que han puesto ahí los que de verdad gobiernan el mundo, que son los que al final tienen que tomar las medidas en la práctica y no las van a tomar porque los políticos que deberían decirles que las tomen están puestos por ellos y por lo tanto, bueno, o me he metido yo mucho en la teoría de la conspiración. No es conspiración, es un facto. Un facto que nuestra economía en el occidente es una economía capitalista predadora. Siempre lo fue. Siempre lo será. No hay otra forma que lo haga. Vamos a tomar la China como ejemplo que hablaba antes. La China hace 20 años era que poluía más. Ahora es que más ha cambiado. ¿Y qué ha cambiado en China? Todo. Todavía continúa produciendo mucho CO2, muchas cosas, pero la energía está cambiando altamente para energía verde, renovable, ¿no? Los sistemas de transporte, yo no me acuerdo del número, pero los trenes de alta velocidad
que tenemos en Europa son ridículos comparados a lo que los chinos construyeron en los últimos 20 años. Pero ¿cuál es el motor ideológico, político? Bueno, es que yo no soy economista, pero los economistas dicen que la China tiene una economía híbrida, que 50% es privado, 50% del Estado. ¿No? Y las empresas del Estado, las estatales, están para mostrar los caminos y dar la estructura para que los otros se desarrollen. Para hacer esos miles de kilómetros de ferrocarriles tan rápidos. Megaconstrucciones. El retorno financiero directo virá de aquí, no sé, 50, 60, 70. Eso, ningún empresario va a poner dinero a eso. Hay un riesgo y un tiempo de espera muy grande. Porque hay que entender que un empresario solo va a invertir donde el riesgo sea el mínimo. Claro. ¿No? Y siempre fue el Estado que financió el riesgo. Yo doy un ejemplo aquí muy... Hace 40, 50 años había empresas privadas que trabajaban en viajes espaciales. Poner satélites... No, eso es ahora era la NASA, el Elon Musk y toda esa gente. Bueno, cuando la tecnología ya está segura, claro, ellos vienen y lo hacen. Claro, que invierta el Estado, sí. Y cuando ya la cosa sea rentable, entonces ya entran ellos. Claro. Es como la privatización de las carreteras. El Estado construye, no hay más riesgo ni uno, inversión es poca, y es así. Y siempre fue así. En China, ese 50, más o menos 50% de las empresas estatales que toman ese riesgo e invierten, porque saben que el retorno que viene de las otras compensa para que el país avance. ¿No? O sea, que parece que han encontrado una especie de extraño y perverso equilibrio entre el capitalismo del cual venía y el comunismo del cual provenía y el capitalismo salvaje. Al final se han encontrado. Es que el Partido Comunista Chinés se llama Partido Comunista Chinés, pero está en una sociedad, en una economía socialista. Es que la gente confunde socialismo con comunismo, ¿no? El ejemplo más simple es que me enseñaron una vez es que la diferencia en socialismo y capitalismo es que en el socialismo las empresas, los medios de producción pertenecen al Estado. Sí. En el comunismo deben pertenecer a los trabajadores. Vale. Que es distinto. Entonces no hay ningún país en el mundo con el modelo comunista para que podamos probar. Hay los modelos socialistas en que el Estado domina los medios de producción, ¿no? Y ahí se puede discutir, pero en China es híbrido. El Estado está en las baterías, ¿no? En las baterías de litio que... No, sí, volvemos al inicio. A 20, 25 años, ¿quién invertía? Solo el Estado chinés. Hace 10, 15 años, BYD, que pasó Tesla en la producción de coches eléctricos, lo pasó. Pero es fundamental que entender que para los más pesimistas, y que esos son la mayor parte de la población, porque sabe que estamos caminando para el abismo, no quiere cambiar, hay optimismos. Si hay decisión política de hacerlo, nosotros podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los conocimientos y las tecnologías que se pueden implementar para que eso ocurra. Hay un número que es interesante, que es la molécula más importante del siglo pasado, del siglo XX. ¿Tú sabes cuál es? No, que fue elegida la más importante para la humanidad. La molécula. Una molécula que cambió la humanidad. Bueno, tú podrías pensar en los antibióticos, ¿no? No. Amonia. Anda. ¿Por qué? Todos los fertilizantes, adubos y todo,
vienen de amonía, es poner nitrógeno en la tierra. Antes de que fuera desarrollado el proceso que llamamos de Fritz-Haber, que nitrógeno más hidrógeno que produce amonía para producir urea después, ¿no? En todo eso, nosotros pasamos de una población de menos de 1.000 millones a 8 en un siglo. ¿Por qué? El tiempo mediano de vida, expectativa de vida en el principio del siglo era 35 años. Y todo eso es por el desarrollo de la química. Curioso que en las plantas de producción de amonía, ¿no? Para hacer adubos, fertilizantes y todo eso, se produce más o menos 2% del CO2 del mundo. Entonces, 2%. ¿Por qué? Porque el hidrógeno que utiliza viene de combustibles fósiles. ¿Sí? Y más o menos casi 2% de la energía producida. Tú puedes... hay un cálculo que si no hubiera ese proceso, mitad de la humanidad no existiría. Para tener una idea... Porque los fertilizantes permiten multiplicar la cantidad de alimento que se produce y que... Luego, al final, y esto me lleva a una reflexión un poco temeraria, es lo de el endline, es decir, cuando una amenaza de verdad somos conscientes de que nos va a llevar para adelante, reaccionamos como sociedad, como mundo. Es decir, los CFCs reaccionamos. La necesidad de los fertilizantes, porque no hay comida, reaccionamos. Ahora todavía no estamos reaccionando. ¿O sí crees que vamos a reaccionar? Es posible que reaccionamos. Los cambios que tenemos desde el punto de vista económico y político en los últimos 5 o 6 años son visibles ¿no? Que es los americanos ainda no asumieron, pero es su declinio, su imperio está no sé cuánto tiempo va a llevar pero está en declinio. Bueno, quizá en este año y los próximos ese proceso se está acelerando, ¿no? No, sí, está acelerando porque de un mundo multipolar con China, India, ¿no? Rusia, Brasil, África del Sur, estoy hablando de los BRICS, ¿no? Que cambian, ¿no? Que están cambiando como el mundo, de un mundo unipolar para multipolar, ¿no? Que puede haber esa transformación que necesitamos, ¿no? Porque si no hubiera esa mudanza de la forma como vivimos y cómo producimos y consumimos los bienes, no hay forma de que el planeta tenga los recursos necesarios para eso, ¿no? Vuelvo a te decir, ¿no? Si quisiéramos vivir como los Estados Unidos, necesitamos 4 planetas Tierra. Bueno, si quisiéramos vivir como Etiopía, sí. Claro, pero creo que no queremos. Que no lo vamos a comprar esa idea. No es eso. Como Francia 2,5. Es interesante porque ese estudio fue hecho por BBC, por la BBC. Si quiere, ese estudio está disponible. Tiene 10 ¿Cómo se llama? Es cuántos planetas necesitamos para... Pero si tú pones ahí en BBC... Vale, BBC, ¿cuántos planetas? Que ellos que lo hicieron, que es interesante, que es un número muy importante de entendernos cuántos somos limitados en los recursos. Vale, déjame que ahora reformule o reoriente el tema. Porque no te he llegado a hacer la pregunta, esta que te voy a hacer ahora ha estado latente todo el rato y no tengo claro si lo has llegado a contestar o no. Que la pregunta es, ¿hasta qué punto el camino energético del futuro es el hidrógeno verde? Porque precisamente no sé si lo has llegado a contestar. Sí. Es una parte importante. Una parte, pero es solo una parte. ¿No? Hay otras formas que serán necesarias, porque el hidrógeno tiene su límite, como te dije antes, lo has comentado. Del agua, ¿no? Sí. Del agua dulce, ¿no? Que es fundamental para eso. Porque
voy a dar un otro número de agua dulce. Es que, ¿cómo necesitamos reflorestar? Recuperar las áreas degradadas, producir más vegetales. Vale, hidrógeno verde más vegetales. Sí, pero el hidrógeno verde, perdón, los vegetales, ¿cuántos por ciento de agua tienen? Claro, volvemos al agua. Estamos sacando agua. Volvamos al agua al final. Luego al final lo que tenemos que... Por eso somos limitados. Sí. Si no nos concientizamos de eso... Luego, quizá lo primero que tenemos que empezar a fabricar es agua, y cuando tengamos agua, de ahí sacamos las dos partes de hidrógeno, ¿no? Pero ya es posible crear agua, ¿no? Lo has comentado, de que ya hay aparatitos, pero el problema era la eficiencia, que al ser poco no es solo eficiente... eficiencia, estaremos limitados a la cantidad que podremos utilizar para este fin. Porque el agua tiene otros fines, ¿no? La expresión agua es vida. La vida depende del agua. ¿Qué más caminos hay? La nuclear, la solar, la eólica. Pero la solar y la eólica, la bio. Donde empezábamos, ¿cuál es el futuro? Porque no me ha sido muy positivo en cuanto a que el hidrógeno verde combinado con la fotovoltaica y la eólica sea una solución, al menos doméstica, y ni siquiera a corto plazo. No, ya es una solución en varios países. Yo tomo el país... Pero parcial, que está diciendo que es parcial al final. Sí, es una parte. Son varios trozos que son aplicados, ¿no? El Brasil, como más de 95% de energía es limpia. Bueno, la hidroeléctrica, ¿no? Que siempre para instalar destruye un montón, pero... ¿no? La solar, eólica, hay otra, la geotermia de las mareas. Hay otras formas que podemos generar energía que es suficiente. Pero siempre tener en cuenta que lo que tenemos es limitado. Los átomos que tenemos en nuestro planeta son limitados, ¿no? Y si sacamos mucha agua de aquí para acá, faltará aquí, ¿no? Entonces, tanto que el agua nos clasificamos en azul y verde, ¿no? ¿Las próximas guerras van a tener que ver con el agua? Eso cuando yo tenía, hace 50 años, cuando yo era adolescente, sí se hablaba mucho de eso. Es bien posible que eso ocurra, pero las tecnologías que tenemos hoy, ¿no?, de guardar este agua ya no será tanto, ¿no? Las guerras siempre se dan por recursos. Claro, y en este caso el agua es el recurso que estás poniendo sobre la mesa. Es una commodity, por ellos, ahí vale. No, era como los portugueses que se iban a Brasil para sacar el pau Brasil, que era el colorante de, ¿no?, de cosas, o el oro, o la plata, o hasta mismo antes del proceso de producción de urea de la amonia. ¿De dónde venía el nitrógeno en la agricultura de la Revolución Inglesa industrial? ¿De dónde? Del coco de los pájaros, ¿te acuerdas? Que ellos... ¿Anda? Sí, de las momias de Egipto. Todo eso era utilizado como... ¿no? Cuando vino el petróleo paramos de matar las ballenas para tener óleo, ¿no? ¿Y el camino de la bioeconomía a dónde nos lleva? Que entra en la economía circular, ¿no? La base de la materia, o sea, que producimos bienes, un poco más, la mitad, un poco más, viene del petróleo, ¿no? Los plásticos, todo que tenemos aquí, el petróleo está adentro, ¿no? Lo que estamos hablando en esta transición es que disminuyendo el máximo posible el uso para quemar, que es el uso menos noble que podemos tener. Quemar para tener energía. Que lo primero que se hizo cuando alguien alguna vez utilizó algo como fuente de energía, ¿no? Sí, entonces... no. Y la bioeconomía, que es importante, es que pasamos a tener estas moléculas complejas en el reino vegetal.
Y entramos ahí en el círculo, en la economía circular, ¿no? Entonces la bioeconomía también es una parte fundamental en ese proceso de transición, ¿no? Porque siempre vamos a necesitar transformar alguna cosa en carbono en otra cosa en carbono. La mayor parte de las cosas son esas, ¿no? Y hay que tener una fuente de eso. Puede ser el CO2, como te dijo, que es el último producto que en nuestro planeta es uno de los productos más estables termodinámicamente, ¿no? Que la fotosíntesis sabe transformarlo en azúcares. Y nosotros ya tenemos algunas tecnologías que utilizan ese CO2 para transformar en otros productos. Y esos otros productos al final van a ser, oxidados, van a producir CO2 nuevamente. Entonces, por eso llamamos la economía circular. Entonces, entender si por magia no se prohíbe la producción de petróleo, la sociedad no resiste. Porque el uso del petróleo para combustibles, para generar energía, es una cosa, pero para generar bienes que estamos acostumbrados es otra que llevará más tiempo. Y tenemos que sustituir la mayor parte de eso por biomateriales, ¿no? Que se pueden utilizar esos biomateriales. Es que la gente habla mucho de biocompatibles, ¿no? De polímeros que se descomponen. Hay un problema. ¿O qué da la descomposición de un polímero? Puede ser bio o otro, al final, CO2. Al final llegamos al mismo sitio. ¿Y cómo podemos transformar el CO2 de vuelta a lo que tenemos? Ese es el otro camino recurrente, porque ha salido continuamente durante nuestra charla de hoy que el CO2 excesivo, porque hemos quedado que una parte sí es importante para el planeta, cómo reconvertirlo en algo que no sea bueno y no malo. Luego quizás es ahí donde más tenemos que investigar. Son transiciones, es un proceso. Entender que estamos transformando una cosa en otra siempre y volvemos a CO2 que tenemos que retornar. Pero ya hay métodos para transformar CO2 ¿hasta qué punto de eficientes son? Ya hay plantas en China, en Dinamarca, que utilizan con hidrógeno verde, CO2, que transforman en metanol, por ejemplo. Y que el metanol tiene N aplicaciones y otras, por ejemplo. Pero si nosotros entendemos que el planeta siempre fue un balance entre organismos que toman CO2 y agua y transforman en azúcar y oxígeno. Sí, al final. Y nosotros es eso que tenemos que... Al final siempre la y la energía que tenemos, la más abundante, es la solar, que es la más evidente, ¿no? Es la solar, porque la fotosíntesis se hace así. Pero nosotros necesitamos de otras fuentes que podemos almacenar y utilizar cuando queremos. Para terminar, si mañana te dieran carta blanca para rediseñar la transición energética, ¿cuáles serían pongamos, tres pilares químicos, los 3 pilares químicos imprescindibles para ti? Yo no son químicos, pero son más... No, químicos porque entiendo que es tu materia, tu área. Primero es reflorestar y recuperar las áreas degradadas para que transicionamos a la captura de CO2 y vamos más a la bioeconomía, ¿no? El segundo, que es la cuestión del transporte, ¿no? Que volvamos a tener transporte público, eso es esencial, ¿no? El tranvía de Murcia es un ejemplo magnífico de eso, que podemos hacerlo. Para mí el ejemplo más impactante es China en este momento, no solo con el transporte de corta distancia en la ciudad, pero entre ciudades y todo, porque ahí evitaríamos, ¿no? Esa es la segunda. Y otra que es fundamental es incorporar el CO2 y el metano, CO2 y metano, como materia prima, no como desecho, pero como materia prima para generar productos que entran en la cadena productiva. Convertir lo que hasta ahora era malo en algo bueno. Sí. Pues
yo creo que con esto hemos tratado el tema, por lo menos una pequeña aproximación para el público generalista, que es el que entiendo que a nosotros nos sigue, aunque no son cientos de miles los seguidores que tenemos, pero sí entiendo que hay gente inquieta a la que le interesa acercarse a cuestiones que anteriormente no hayamos hecho, porque a mí, por ejemplo, la química, yo me quedé con lo que estudié en el instituto, muy por encima, y creo que ha sido interesante entender algunas de las cuestiones que nos has dicho, aunque a mí me deja un poquito preocupado porque al final siempre vamos a la misma idea, la de que tenemos que cambiar como sociedad y tenemos que tender a simplificar nuestros hábitos de vida, y eso es algo que nunca es grato de escuchar, pero si ese es el camino, pues cuanto antes lo sepamos, mejor. Así que, Jairton, muchas gracias por Gracias, sí, Juan. asomarte esta tarde al disfraz de Polifemo, y a vosotros, a ustedes, a todas las personas que nos siguen, pues simplemente recordaos que esto es algo que solamente tiene razón de ser si sabemos que hay alguien detrás escuchando o viendo esto. Así que si te ha gustado, recomiéndalo, dale un like o coméntalo, porque al final, si no crecemos como comunidad, pues esto es muy aburrido. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Gerton. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.